sin fricción en presencia de un campo magnético uniforme. La barra tiene una longitud de 0.5 metros, se mueve a una velocidad constante de 12 metros por segundo. La magnitud del campo es de 8 teslas, la resistencia del sistema es de 5 ohmios. Y nos piden, muchachos, determinar la FEM inducida en la barra. Estos dos literales, el A y el B, y la magnitud y sentido de la circulación de la corriente. Para eso necesitamos la ley de Lenz. Muchachos, entonces esta es la barrita, ¿sí? Ya la habíamos explicado aquí el dibujo. Una barra en forma de U, si la ven ahí, ¿sí? Bueno, unos rieles en forma de U, y la barra, la que está en verde, ¿sí? Es una barra que cierra el circuito. Por algún mecanismo, ¿sí? Hay un agente externo que está haciendo mover la barra hacia la izquierda con una velocidad v constante, ¿sí? Y esa barra y los rieles en forma de U están inmersos en un campo magnético que entra a la página, un campo magnético constante, uniforme, ¿sí? Y esa barra tiene una longitud L. Muchachos, ese es el problema. Entonces, ¿qué dijimos? Como la barra se está moviendo a la izquierda, ¿qué ocurre? ¿Quién me ayuda? ¿Qué pasa? Porque cuando la barra se mueve hacia la izquierda, ¿qué pasa? Profe, se aumenta ¿cómo es? Se aumenta Sí, el paso de el flujo magnético. No se recuerdo bien. aumenta, exacto, Carlos. Se aumenta el flujo magnético. Eh, Cambiemos las palabras. Sí, se aumenta, pero hay una variación, digamos. ¿Sí? Esa variación puede ser un aumento o una reducción. Si, Carlos, si la barra se desplazara hacia la derecha, ¿qué pasaría? No hacia la izquierda, sino hacia la derecha. Hay menos espacio. Hay menos espacio, o sea que menos flujo, pero también Ujú. sería una variación, ¿o no? Señor, ¿Sí o no, Carlos? señor. En ambos casos hay una variación. Y entonces, como hay una variación de flujo, ¿qué ocurre? ¿Qué se induce en la barra? ¿Qué se induce en la barra, muchachos? Si hay una variación del flujo. Muchachos, contésteme en eso para yo estar tranquilo. ¿Qué se induce en la barra cuando hay una variación del flujo? Nadie. Profe, un campo magnético. Se induce tres cosas. Un campo, área, Una FEM, una FEM corriente inducida inducida, gracias Juan, una corriente inducida y el y un campo campo magnético. magnético inducido. Muy bien. ¿Cierto, Manuel? Sí, sí, profe. Bueno, muchachos, ese es el problema. Si la barra estuviera quieta, aparecerían esas tres cosas. No, profe, No, muy bien. ¿Por qué no, Emanuel? porque no habría variación de flujo. Exacto. Esa es la respuesta concreta que quería escuchar. No hay variación del flujo. Si hay flujo, si la barra está quieta, hay flujo magnético, ¿sí? Siguen pasando líneas de campo por ahí, por el área, por esta área. Pero no varía, el flujo no varía. Si no varía el flujo, no hay FEM inducida, no hay corriente inducida, no hay campo inducido. ¿Por qué? Porque la velocidad es cero. Tiene que haber una velocidad. Muy bien, muchachos. Está bien, ya entendieron el problema. Lo otro es matemática, pero ya lo entendieron. ¿Sí? Bueno, ¿cuál será el fenómeno físico? Lo dejo pues para ustedes.
Fuerza electromotriz inducida debido al movimiento de un conductor inmerso dentro de un campo magnético uniforme. Véalo, ahí está. La modelación. Bueno, a ustedes les dejo eso. Una leída, yo ya les mandé. Alguien me confirma si recibió un correo esta mañana con todas estas notas. ¿Alguien me confirma? Sí, señor. Perfecto, muchas gracias, Emanuel. Síntesis metodológica, todo eso es para ustedes, muchachos. Eso es lo que hemos hablado. Y hay diferentes formas de dibujar eso, ¿sí? En este caso estamos con el dibujito de la izquierda, ¿sí? Los rieles en U están dibujados así. Exacto. Y la barra se está moviendo a la izquierda, pero yo le pinto los rieles para el otro lado con la barra moviendo hasta la derecha. Es el mismo fenómeno, no se vaya a dejar asustar por la parte gráfica. ¿Sí? Listo. Emanuel, te aprovecho que estás ahí. Emanuel López. Emanuel, la barra y los rieles forman ¿qué? ¿Qué conforman? La barra y los rieles. Emanuel, ¿me escuchas? Sí, profe. Contame pues. ¿Me entiendes la pregunta? Pues sí, profe, pero Pero no tiene la respuesta. no, señor. Áreas, no. Pero mire el dibujo. La barra y los rieles en forma de U que están formando. Mírelo. Ahí está la respuesta. ¿Alguien que le ayude pues? ¿Qué forman? Un circuito cerrado. Un circuito cerrado. Qué bien, hombre Santi. Bien, hombre Santi. ¿Por qué? Porque eso lo vimos la clase pasada. ¿Sí o no, muchachos? Entonces, si ese circuito está cerrado, Santi, ¿por ahí pasa una corriente o no? Sí, señor. Claro, porque es una trayectoria cerrada. Oye, Santi, ¿el campo magnético principal hacia dónde va? ¿En qué dirección? En, en dirección K. No, piense bien. Menos sí. ¿Quién dijo menos sí? Ah, estamos con el de la derecha. El dibujo de la izquierda. En el dibujo de la izquierda y en el de la derecha, cualquiera de los dos, el campo... Ah, no. Miento, profe. Sí, es en menos K. Bueno, pero ¿por qué la digo? ¿Cómo, perdón, profe? Sí, no debes dudar ya con eso. No. Sí, no. Estaba confundido. No sé, estaba como ido, pero sí es en menos K. Viéndolo bien, esto es en menos K. Bueno, está en menos K porque está entrando a la página del computador. Sí, va en menos K. Y entonces la espira se da cuenta que el flujo está aumentando. ¿Y qué dice la espira? Muchachos, ¿qué dice la espira? ¿La espira qué Que dice? se opone. Exacto, la espira, gracias John, la espira cobra vida y dice, como buen congresista, me opongo, ¿sí? Bueno, no le metamos política, pues. Muchachos, me opongo. ¿Se opone a qué, John? Seguí. ¿A qué se opone? Al campo magnético, al flujo. Al flujo magnético y se convierte Al aumento en el flujo magnético. del flujo, porque está aumentando, porque la barra está tirando hacia la izquierda. Me opongo a que a ese flujo aumente. También está aumentando el campo, ¿sí? Mayor número de líneas está pasando, pero estamos hablando de flujo. Y entonces la espira dice se opone. Ah, listo. Y después de decir que se opone, ¿qué hace? John, ¿qué hace? ¿Qué hace la espira? ¿Alguien le ayuda? ¿Qué hace la espira? ¿Qué genera?
Un campo inducido. Un campo inducido, qué bien, hombre Santi, que va ¿en qué dirección? En dirección contraria al En principal. dirección contraria. Es decir, en dirección, diga, En dirección K. en dirección K, que son estos punticos verdes que hay aquí. ¿Sí o no, muchachos? Campo principal está entrando a la pantalla del computador y el campo inducido está saliendo de la pantalla del computador, porque se opone, ¿sí? Contrarresta el otro campo. Por eso está saliendo de la pantalla del computador. Y si está saliendo de la pantalla del computador, por la regla de la mano derecha, la corriente, ¿para dónde va? En el extremo superior de esos rieles en forma de U, va hacia la izquierda. O sea que la corriente se está moviendo, ¿sí? Cerrando el circuito en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ya, muchachos, eso es. Y entre los extremos de ese conductor, ¿sí? Se genera una FEM, una fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz siempre va del potencial menor a un potencial mayor. La corriente también va de un potencial menor a un potencial mayor en una FEM. ¿Listo? Bueno, resolvámoslo pues matemáticamente, muchachos. Ya me entendieron eso. A ver, voy a traer otro archivito. El siguiente, la continuación de este, a ver cómo me va. Me confirman cuando vean el siguiente apunte de clase, que es el 28. Ya, muchachos, ¿están viendo? Sí, porque ya acabo de actualizar. Exacto. ¿Qué palabra empieza con el primer párrafo de ese apunte? Notemos que en el caso 1, Exacto, muy bien, muy bien. Entonces, miren, eso gráficamente, ¿sí? Desde el punto de vista eléctrico, ese diagrama de circuito equivalente es esto que ven aquí, ¿sí? Aquí está el conductor, esta FEM, la FEM que se induce, que va del negativo, de un potencial menor a un potencial mayor. Véalo, acá está. La corriente circula en dirección contrahoraria. Y ese circuito tiene una resistencia, que es una resistencia R, que nos la dieron por allá en el enunciado. ¿Sí? Básicamente es ese, el caso 1. Caso 2 era para el otro dibujo, pero analícelo pues. Entonces, muchachos, como ese conductor se está moviendo y hay una variación del flujo, muchachos, hay un fenómeno de inducción. Y ese fenómeno de inducción lo regula la ley de inducción de Faraday-Henry. ¿Sí? ¿Y qué dice esa ley? ¿Sí? Que el cambio, que la variación de flujo respecto al tiempo es igual a una FEM inducida, un signo menos. Este signo menos, ¿a qué se refiere? ¿Quién me ayuda? Ese signo menos. Chacho, ¿este signo menos qué es? Nadie. Eso es de una ley, pero no me acuerdo el nombre de ese. John, la ley de Lenz. La de Lenz, eso. Es una ley. L-E-N-Z, la ley de Lenz. Gracias, hombre John. Entonces, muchachos, en un tiempo determinado la barra está por aquí, en una posición, ¿sí?
que es una posición 1, y en un instante después, la barra se desplaza con velocidad constante hacia la posición 2, ¿sí? Con una velocidad constante dentro de ese campo magnético uniforme, que es el campo principal. Entonces se mueve ese conducto, esa barra conductora se mueve a una distancia diferencial de X, una distancia infinitesimal, y produce un diferencial de área. Oíme, John, como la barra se está moviendo a la izquierda, ¿qué pasa con el área? Aumenta. Aumenta. Y si aumenta el área, aumenta el flujo. El flujo está variando. Mire que está muy fácil, muchachos. Listo, esa es la situación. Eso es lo que está pasando. Mírenlo ahí. Ahí está gráficamente. ¿Sí? A esta distancia entre la barra y el extremo de los rieles lo voy a llamar X. Y a esta distancia de la barra conductora es L, que nos lo dio el problema. O sea que el área es X por L. ¿Sí o no, muchachos? Esta área será el producto del lado por el otro lado. X por L. Mire qué tan fácil. Sigo por aquí. Entonces mire que esa área efectiva de la espira, ¿cuál es la espira? La que forman los rieles. Otra vez la muestro pues. La que forman los rieles en forma de U con la barra conductora. Ahí está la espira. ¿Qué es una espira? Una trayectoria cerrada de conducción. Listo, muchachos. Eso es. Entonces ese es el área. Pero como yo me moví un diferencial de X, entonces tengo un diferencial de área. ¿Qué es esto que hay aquí? ¿Sí o no, muchachos? Y entonces voy a calcular el flujo. Ah, profe, pero lo importante es la variación del flujo magnético, no el flujo. Sí, eso es verdad. Pero para entender la variación, primero tengo que hallar el flujo. Entonces tengo que calcular un diferencial de flujo, porque estoy moviendo esa barra muy poquito, ¿sí? Una longitud infinitesimal. Entonces esa diferencial de flujo no es otra cosa que la magnitud del campo por el diferencial de área. Y el diferencial de área, ya dijimos que es L por dx. Claro, acá está. L por dx. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Muchachos, como me interesa es la variación del flujo, ¿qué hago? Derivo. ¿Respecto a qué? ¿Al tiempo? ¿Alguien tiene una pregunta? Derivo respecto al tiempo. Véalo, acá está. La derivada del flujo respecto al tiempo es el campo por la derivada de L de X. ¿Sí? X es la variable respecto al tiempo. Entonces aquí tengo dx de t. ¿Sí? ¿Y dx de t qué será? Chachos, de física 1. Estoy variando la longitud, ¿sí? Respecto al tiempo. Eso no es otra cosa que la velocidad instantánea. Esa es la definición de velocidad. Entonces llego a la misma fórmula que habíamos llegado. ¿Sí? Porque este lado izquierdo de la expresión 4 es igual a ¿qué? A la Fm inducida. ¿Sí? Si yo varío el flujo respecto al tiempo, eso es igual a la Fm inducida. ¿Dónde? En la barra conductora. Y eso es igual a menos, por la ley de Lenz, n, que es el número de espiras. En este caso, ¿cuántas espiras hay? Chachos, n, ¿cuánto vale? Chachos, deben participar más. ¿Cuánto vale n? Profe 1. Claro, si solo hay una espira. Muy bien. Y eso es b por n por L, la L que está aquí, L es la longitud del conductor, por dx de t, pero dx de t es la velocidad. Entonces, ¿listo?
¿Sí? Entonces lo que hay que hacer es resolver este producto escalar de estos dos vectores. El producto escalar es de dos vectores, es un escalar. Gráficamente, ¿cómo sería? Véala acá. Estos son los rieles. Aquí están los rieles. No sé si se ve bien. Estos rieles que estoy pintando ahí en amarillo. ¿Sí? Estoy volteando la espira, muchachos. ¿Sí? A ver, la espira estaba así. Y ahora la estoy volteando, la estoy viendo así. ¿Sí? Entonces el campo principal que está entrando a la página se ve así. ¿Sí? Y yo puedo considerar que el vector n circunflejo, este que aquí, que es un vector unitario, que está en la misma dirección del vector área, sale de la página. ¿Sí? Yo puedo decir eso. Como es una superficie abierta, puedo tener cualquiera de las dos opciones. O para abajo o para arriba. Lo tomé para arriba, cualquiera. ¿De qué depende? Lo que ustedes quieran. Entonces, el ángulo que hay entre esos dos vectores, como es un producto punto, que la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo, ese ángulo ya es de 180. ¿Listo, muchachos? 180. Entonces, eso es lo que estoy diciendo aquí en la expresión 6. O sea que la FEM inducida es menos el número de espiras menos B. Pero este menos, ¿de dónde salió? Del coseno de 180. Coseno de 180 es menos 1. Se cancela este menos con este menos, me queda positivo y vuelvo y demuestro que la FEM inducida es el producto del campo por la longitud por la velocidad que ya habíamos visto. Listo, muchachos, vea qué tan fácil. ¿Sí? Profe, usted ese documento ya lo mandó. Ya lo mandé, Emanuel. Listo. Entonces, listo. ¿Qué sigue? Reemplazar valores. ¿Cuánto valía el campo? 8 teslas. ¿Cuánto valía la longitud del conductor? 0.5 metros. También es un dato. ¿Cuánto valía la velocidad? Es otro dato del problema. 12 metros por segundo. Haga esa multiplicación. Y entonces la FEM inducida le da 48 voltios, muchachos. ¿Verdad qué tan fácil el problema? Pero hay que entender bien la parte teórica, la parte conceptual. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno. Entonces, el problema nos pedía dos cosas. Hallar la FEM inducida, que es esta, la expresión 7, y la corriente inducida. Esa corriente inducida había que hallar tanto la magnitud como la dirección. La dirección ya la vimos cómo lo hicimos, con la regla de mano derecha. Ahora hallemos la magnitud. ¿Sí? Muchachos, muy fácil. La magnitud de la corriente, si los materiales, sí, de los cuales están conformados los rieles y la barra son materiales óhmicos, es decir, que obedecen a la regla de Ohm, entonces se cumple la regla de Ohm, que es B igual a I por R. O FEM inducida es igual a la resistencia por la corriente inducida. Despejo la corriente inducida y como ya tenía la FEM inducida, que es de 48 voltios, tengo que la corriente inducida es de 9,6 amperios. Resuelto el problema también. ¿Sí o no, muchachos? Mire qué tan fácil. ¿Alguna pregunta ahí? Muchachos, ¿alguien más se unió a la clase? ¿Alguien más se unió a la clase? Bueno. Entonces, una vez obtenía la magnitud de la corriente, muchachos, se dan amperios, ¿sí? Estas son las unidades. Entonces, vamos a hallar la dirección de esa corriente, que ya la vimos al principio del problema, pero vamos a repasar eso. Es decir, vamos a aplicar la ley de Lenz. ¿Sí? Vamos a aplicar la ley de Lenz. Mírela aquí otra vez entonces. Véalo, aquí está.
Entonces, explico otra vez. Tengo esta barrita. Esa barrita se está moviendo a la izquierda. ¿Quién mueve la barra? Un agente externo. ¿Sí? Una fuerza externa con velocidad constante. Estos rieles y la barra están inmersos en un campo magnético. Ese campo magnético es el campo principal. Y entonces, como la barrita se está moviendo hacia la izquierda, el área aumenta. Si el área aumenta, entonces el flujo magnético aumenta. Si el flujo magnético aumenta, concluimos que hay una variación en el tiempo del flujo magnético. Y si hay una variación en el tiempo, se generan tres cosas. Eso lo he dicho muchas veces, pero lo repito. Se genera una FEM inducida, se genera una corriente inducida y se genera un campo inducido. Como según Santiago Muñoz, que lo dijo correctamente, ese campo va en dirección menos K, es decir, está entrando a la pantalla del computador, ¿sí? Esta espira, formada por los rieles en forma de U y por la barra conductora, forman un circuito, una trayectoria cerrada de conducción, ¿sí? Entonces, y como el flujo magnético está aumentando, la espira que hace cobra vida y dice, me opongo. ¿A qué me opongo? A que se aumente el flujo magnético. ¿Y cómo se opone? Produciendo un campo inducido, un segundo campo, que tiene dirección contraria al campo principal. Porque si el campo principal está aumentando, entonces está generando un campo para disminuir esas líneas de campo magnético, para disminuir el flujo. O sea que si el campo principal va en dirección menos K, ese campo inducido va en dirección K. Por eso, dentro del área efectiva de la espira, ¿sí? Muchachos, ¿cuál es el área efectiva de la espira? Esto que está aquí en amarillo. Todo esto que voy a pintar aquí. Todo esto es el área efectiva de la espira. Claro, ahí está. ¿Sí? Dentro de esa espira hay un campo principal entrante, entonces se genera un campo inducido saliente. Están en direcciones opuestas. Si ustedes ven una vista lateral de esos conductores, de esos rieles, es así, mírenlo aquí. Campo principal va en una dirección y el campo inducido va en otra. ¿Sí? Están opuestos. Entonces, si el campo inducido está saliendo de la espira, ¿sí? Por regla de la mano derecha, está saliendo de la espira, el dedo pulgar señala la dirección de la corriente. ¿Sí? Ah, profe, hágalo con el extremo de abajo de los rieles, con este que aquí. ¿Listo? Campo está entrando, la corriente va hacia la derecha. En última instancia, esa corriente sobre la espira va en dirección contraria a las agujas del reloj. Es decir, que es una corriente contrahoraria. ¿Sí o no, muchachos? Y eso que estoy explicando no es otra cosa que la ley de Lenz. ¿Qué dice la ley de Lenz? La ley de Lenz está vigilando que se cumpla siempre el principio de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Algo así, pues. ¿Listo, muchachos? ¿Qué pasaría? A ver, pregunta. Muchachos, ¿qué pasaría si la barra se mueve hacia la derecha? A ver, muchachos, último análisis, pues, para que vamos cerrando. ¿Qué pasaría si la barra se mueve hacia la derecha? ¿Quién me ayuda?
Hágame ir tranquilo para el fin de semana a descansar. Hágame sentir tranquilo. ¿Qué pasa si la barra se mueve hacia la derecha en ese dibujo? Muchachos, ¿me escuchan? Sí, sí, señor. Bueno, ¿qué pasaría si la barra se mueve hacia la derecha? Ya, está muy fácil. Si me entendieron todo lo que he dicho, ¿qué pasa si la barra se mueve hacia la derecha? No hacia la izquierda, sino hacia la derecha. En ese dibujo. Empezó pues la sesión de espiritismo, muchachos, ¿ok? Si están ahí, manifiéstense. Creo que se ¿Qué? disminuye el campo, el flujo, el flujo magnético y la Sí, dirección cambiaría y ya no, la corriente ya no iría contraria, sino como al orden de la amanecida del reloj. bien, John, bien. John, pero vení, tenés razón en todo lo que estás diciendo. Solo un pequeño detalle. Muy bien, John. John, yo quiero que analices conmigo lo siguiente, a ver si me entiendes, y muchachos. John, como la barra se está moviendo hacia la derecha, las líneas de campo magnético disminuye. Ajá. O sea, el flujo magnético disminuye. ¿Y la espira qué dice? Me Se opongo, opone. me opongo, me opongo. La espira siempre se opone a todo. Y ya no iría para la derecha, sino para la izquierda. Sí, pero espérate. Muy bien, John, pero espérate. Y entonces, como el campo principal sigue entrando a la pantalla del computador, en este caso, el campo inducido, ¿qué dirección tendría? ¿Me entendés mi pregunta? ¿Ah? Estaría saliendo. Está. El campo inducido está ahí mismo, sino que se reduce como el tamaño. Eso es lo único que pasa. No, Espérate. Ya estás que das con la respuesta. Si la barra se estuviera moviendo hacia la izquierda, dijimos que el campo principal entra y el esta, inducido sale. ¿Estás de acuerdo conmigo? sí. Bien, vamos ahí. Pero ahora estoy en una situación hipotética donde la barra va hacia la derecha. O sea que el campo disminuye, el principal. Y como se opone el inducido, entonces también estaría entrando. Muy bien eso, hermano. Entonces los dos estarían Es, entrando porque el que está adentro sigue siendo el mismo. claro, Ah, ya, solo que se reduce. Ah, ya. claro. El campo inducido, en este caso, como ve que el otro principal se está disminuyendo, entonces ya no está en contra, sino a favor. Y entonces tiene la misma dirección. ¿Me entendés? Sí, Muy teso eso, muy teso eso. la verdad que sí. Es decir, que el campo inducido va en dirección menos K. Y el campo principal también en menos K. Está a favor para ayudarle. Como se está reduciendo, entonces quiere ayudarle. ¿Cómo le ayuda? Estando en la misma dirección. Profe, te tengo una pregunta. Eso físicamente, pues al ojo, eso se puede observar. Sí, con medidores de campo. Medidores de campo magnético, con un teslámetro. Sí, con medidores de campo. Muy bien, y entonces la corriente, ya lo dijo John, cambia el sentido. ¿Sí o no, muchachos? Si ya el campo está entrando, ¿sí? Entonces, eh, como el campo está entrando, estaba saliendo, pero aquí está el campo, está entrando, entonces la corriente cambia el sentido. Ya el sentido de la corriente si era en sentido horario. Muy teso eso, muchachos. Bueno, muchachos, debo dejar ahí. Voy para la universidad con una reunión.
¿Alguna pregunta adicional para terminar? Bueno, este es el examen final, más otros temitas que nos falta de corriente, ¿sí? De circuitos eléctricos, pero básicamente esto es el examen final. Muchachos, gracias pues por participar. Quisiera que fuera más. Ya tienen todas las memorias. Ojo, el próximo miércoles tienen que entregar los artículos. ¿Sí? Ya hay grupos que me han entregado. Entonces, bueno, aprovechen el fin de semana. El lunes no hay clase porque es puente. Nos vemos entonces el miércoles. Los artículos deben entregarlos. El plazo sería hasta las 12 del día. Que me llegue después de las 12 del día, pues muchachos, ya le tengo que calificar sobre otro valor. ¿Está bien? Un feliz día para todos, muchachos. Listo, profe. Igual. Se cuidan. Listo, profe, muchas gracias. Feliz día, que esté muy bien. Bueno, ustedes. Gracias, profe. Chao.